Victoriano Lorenzo se cumplen 117 años de su fusilamiento en Las Bóvedas el 15 de mayo de 1903. Victoriano Lorenzo era regidor en un sector de Penonomé. Cuando chico o niño fue educado por el cura jesuita que lo formó, y Victoriano era también sacristán en la iglesia. De ahí sucede un incidente que tiene un enfrentamiento con Pedro Hoyos alias Espejo, donde él en defensa propia tiene que ultimarlo y se le condena a 9 años de prisión y se le rebaja la condena por buena conducta. Retorna entonces a Penonomé, a su finca, y se dedica a las labores del comercio, especialmente como comerciante de la sal en los diferentes poblados del interior. Cuando se produce el desembarco de los liberales en Punta Urica y después, posteriormente, su llegada a la línea del ferrocarril a la ciudad de Panamá, la única alternativa o el único trabajo que llevó a cabo Victoriano Lorenzo fue el de trasladar las armas desde Chorrera hasta la ciudad de Panamá, donde se repartieron a los diferentes contingentes del ejército liberal. Pero en ese momento Emiliano Herrera imprudentemente ataca la ciudad por un solo área, sin esperar que el conjunto del ejército liberal ataque en forma sistemática la ciudad. Se iba a atacar por el área de Bellavista, por el Colegio Javier, atrás del Cerro Ancón, por La Boca y por Farfán. Pero Emiliano Herrera, un general colombiano, se adelanta y trae como resultado el fracaso de la batalla del puente Caledonia entre el 24, 25 y 26 de julio, donde Porras tiene que firmar un armisticio y se va al exilio. Victoriano Lorenzo no era militante del Partido Liberal, solo le correspondió el traslado de las armas de Chorrera hasta la ciudad de Panamá. Terminado el fracaso del puente Caledonia, él se lleva unas armas hacia Penonomé, va en persecución de él el general Sotomayor, llega a la finca del Cacao, quema las haciendas, viola a los niños, a las niñas y a las mujeres. Cuando retorna Victoriano a su finca, los mismos campesinos e indígenas le piden a él que lleve a cabo la rebelión contra el ejército conservador, el cual inmediatamente él toma el mando y lleva a cabo lo que es la guerra de guerrillas. Ataca a los cuarteles en el interior, en fracciones de segundo se retira, y cuando llegan los refuerzos, Victoriano Lorenzo ha desaparecido. Él lleva a cabo el método de guerra de guerrillas en diferentes áreas del interior, incluso llega a tomarse hasta Santa Fe e incursiona en Penonomé, pero no logra tomarse el fortín o el cuartel de Penonomé. En agosto de 1901, el doctor Belisario Porras regresa del exilio y se compacta un ejército entre el doctor Porras y Victoriano Lorenzo, y llevan a cabo entonces azonadas a los diferentes cuarteles del ejército conservador. En diciembre de 1901 llega el general Benjamín Herrera con 1.500 hombres y se cohesiona un ejército unificado entre Benjamín Herrera, Belisario Porras y Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo no era un militante del Partido Liberal, pero sin embargo asume algunas posturas del liberalismo en cuanto a la liberación de los diezmos y de los impuestos que el ejército conservador ejercía a los campesinos y cholos de las áreas del interior. Los liberales, entre ellos Lorenzo, se toman toda la provincia de Chiriquí, Boca del Toro, Veraguas, y llevan a cabo el asalto al área de Penonomé y llegan a controlar
todo el área de Penonomé y deciden entonces atacar la ciudad de Panamá. Cuando los liberales están a punto de atacar la ciudad de Panamá, ya había habido unas diferencias con el general Benjamín Herrera, Victoriano Lorenzo y del doctor Porras. A Porras se le consideró un traidor, se le hizo un consejo de guerra y se dictaminó fusilarlo. En ese momento, Victoriano Lorenzo se mantuvo al margen de la situación porque tenía que responder a los dictámenes en ese momento del Estado Mayor, que llevó a cabo un juicio contra el doctor Porras, que se determinó fusilarlo, pero Porras se escapa vía Santa Fe y de ahí a Centroamérica. Acordado ya el ataque final a la ciudad, los Estados Unidos, a través del Tratado Ballarino-Biglac, deciden o determinan que ellos van a impedir que el ejército comandado por Victoriano Lorenzo, que en ese momento era general y encargado de la 7ª división del área de Penonomé, no pudiesen hacer ese ataque, y se firma entonces el Tratado de Paz de Wisconsin entre los generales liberales y los generales conservadores. Victoriano Lorenzo no participó en la discusión de ese tratado, que se firma el 21 de noviembre de 1902 en el barco de guerra Wisconsin, porque Lorenzo se encontraba en Penonomé y era director o responsable de la 7ª división. Específicamente en San Carlos estaba Lorenzo. Cuando llega la noticia de que se había firmado el tratado, Lorenzo define lo siguiente: si el ejército al cual yo pertenezco ha pactado un armisticio porque los Estados Unidos van a intervenir, entonces Lorenzo acepta el Tratado de Paz de Wisconsin, que establecía en el artículo 5º y el artículo 7º y en toda la totalidad del tratado que no iba a haber persecución contra los miembros del ejército liberal posterior al conflicto bélico o a la firma del Tratado de Paz de Wisconsin. Y Lorenzo lo trasladan desde San Carlos hasta la bahía de Panamá, y ahí permanece, y se le promete que se le va a dar un pasaporte al exterior. Él decide que no quiere estar más en Panamá, sino irse al exterior. Y ese momento es aprovechado por el ejército conservador, y el 25 de diciembre Lorenzo desaparece del barco donde estaba custodiado. El barco estaba en la bahía de Panamá. Yo estoy seguro que lo soltaron. Nadie escapa de un barco de guerra militar y además está custodiado por soldados. Tenías dos alternativas: tirarse al mar y nadar hasta el puerto, o que alguien le diera un bote, y efectivamente le dieron un bote. Y Lorenzo lo atrapan al día siguiente, 25 de diciembre, en una casa en San Felipe, lo apresan y lo llevan a la cárcel. De ahí el coronel Esteban Huerta, ya posteriormente general, empieza a montarle un expediente para que Lorenzo sea llevado a juicio. Sin embargo, el Tratado de Paz de Wisconsin no le permitía eso, así que tuvieron que amallar un expediente y esperar el regreso de Pedro Sicar Briceño, que traía la orden desde Colombia para fusilarlo. Entre eso también se utilizaron unos decretos de guerra de 1901 que establecían la persecución a los guerrilleros. Pero los decretos en contra de los guerrilleros expedidos en 1901 no estaban por encima de la ley o del Tratado de Paz de Wisconsin, así que eran nulos esos decretos de guerra. El 14 de mayo a la 1 de la tarde se pegan los carteles anunciando que Victoriano Lorenzo va a ser sometido a un consejo de guerra. Se le asigna un abogado defensor que era miembro del ejército conservador y además era enemigo de él, de apellido Bañarino. Finalmente,
cuando se toma la decisión final ya, el Consejo de Guerra, el abogado Vallarino no presenta alegatos en defensa suficiente para absolver a Victoriano Lorenzo defenderlo. Solo se presentaron 7 testigos. De los 7 testigos, ninguno pudo asegurar haber visto a Victoriano Lorenzo llevar a cabo los supuestos asesinatos. Además, sí era real que Lorenzo había ejecutado a soldados y había atacado poblaciones del interior, también el ejército conservador había realizado los mismos ataques y los mismos asesinatos contra el Partido Liberal. Por tanto, quedaba en ese momento sin efecto todas las acusaciones que se le habían hecho a Lorenzo. Sin embargo, pasando por encima del Tratado de Paz de Wisconsin, se dicta que Lorenzo va a ser sometido a un fusilamiento. Lo llevan, él se atiende con el padre Bernardino de la Concepción, se confiesa y Victoriano Lorenzo va al patíbulo, donde 3 descargas de fusilería le penetran el cuerpo. Luego lo tiran en una vieja y asquerosa carreta, no se le dejó ser atendido por nadie, lo llevaron en esa carreta y detrás de ellos iba una gran cantidad de personas, porque en la fotografía hay del ajusticiamiento de Lorenzo se ve al fondo una gran muchedumbre. De ahí lo llevan al cementerio, probablemente el cementerio chino, lo entierran y la población o los seguidores de Lorenzo no se le pueden acercar porque le ponen custodios a la tumba de Lorenzo. ¿Quién es Victoriano Lorenzo? Un guerrillero. Toda la historia republicana fue estigmatizado como un ladrón, un salteador de caminos y un delincuente. Fue la teoría elaborada por el Partido Conservador y muchos historiadores, entre ellos Ernesto J. Castillero, argumentó en la revista Azul, que publicada en la década del 40, que Lorenzo era un criminal, un salteador de camino y un enemigo de la sociedad. Respondió a ese alegato de Castillero Diógenes de la Rosa, que hizo una excelente defensa de Victoriano Lorenzo, donde hizo la explicación general que Lorenzo era un fenómeno o expresión de un sector campesino e indígena que se oponía a los terratenientes y a la naciente burguesía comercial de la zona de tránsito. Es un mártir guerrillero. Hay 2 opciones, o héroe o bandolero. Yo opto por el primero, de considerar a Victoriano Lorenzo un luchador popular de las masas campesinas. Si hoy en el siglo XIX existe una gran división de clases sociales en Panamá, donde un sector nos manda a buscar agua al río, a nosotros que somos profesionales, ¿qué no le hicieron a esos sectores campesinos e indígenas en el siglo XIX? Héroe o bandolero, Victoriano Lorenzo es un héroe, un mártir de la lucha campesina, hasta la victoria siempre.